Muy buenas tardes, apreciados colegas del Gremio de Abogados del Paraguay. Esta tarde nos acompaña el doctor Jorge Rivas Careaga con un tema muy actual. Voy a hacer una breve lectura de su extenso currículum. El doctor Jorge Rivas Careaga es abogado especializado en Derecho Electoral y Laboral. Fue docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. También ejerció la docencia en el Instituto Técnico Profesional Caguazú Potú, Universidad Privada del Este, Universidad del Norte, en varios periodos y varias cátedras. También en la Universidad Autónoma de Encarnación y es miembro consultivo internacional de la Asociación Civil Proceso y Garantía APROGA de Juliaca, Perú. También así es miembro del Consejo Editor de la Revista Latinoamericana de Derecho Procesal, que es una revista online que es dirigida por el magíster Gustavo Calviño de la República Argentina, entre otros. Y también es miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Paraguay. Él es miembro activo desde la refundación del capítulo. También es corresponsable de la Dirección Académica de Capacitación, Seminarios y Congresos. Le cedo la palabra al doctor Edward Armas. Doctor Armas, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, apreciado Jorge, doctor Mendoza, todos los colegas que se hayan vinculado ahora a esta sesión, a esta ponencia. Muchísimas gracias. Por suerte, Jorge no estuvo en las palabras previas, por eso pregunté si quedó grabado, así que esa parte vamos a pasar por alto, pero lo que es subrayable, lo que es más notable, y lo decía Jorge, y vos sabés que lo digo de corazón, que le estaba diciendo a los queridos compañeros y colegas que están vinculados, que presten mucha atención, dada justamente, no solamente a tu experiencia, sino a tu procaz capacidad de expresarte jurídicamente y de llegar a no solamente a la mente, sino a las almas de los colegas que estamos escuchando muy atentamente. Así que hablé un poquito, muy poquito, cité nomás la ley 7445, entre otras, dejando, por supuesto, abierta la posibilidad, la realidad futura, hoy, ahora presente, de que puedas vos desarrollar esa y otras normativas que tienen que ver con nuestra nueva configuración legal administrativa. Así que muchísimas gracias, Jorge, por estar otra vez con nosotros. Doctor Mendoza, doctora Freud, de mi parte es una bienvenida y es un estar atento a tu exposición. Buenas noches a todos. Me imagino que el doctor Armas, como es su costumbre, me defendió todo lo que pudo, ¿verdad? Entonces, vamos al desarrollo del tema. Bueno, antes que nada, soy abogado como ustedes. Aquí estamos básicamente abogados. Entonces, esto no pretende ser más que compartir pensamientos con los colegas, intercambiar posiciones y aprender un poco de todos. Ese es el objetivo de esto. Quiero señalar lo siguiente. En materia de función pública rigió primero la ley 200/70, Estatuto del Funcionario Público. Luego rigió en el año 2000, entró a regir la ley 1626 de la función pública y posteriormente entró a regir, o sea, se dictó y va a entrar a regir en julio de este año la ley de la que vamos a hablar ahora, que es la ley de la función pública y la carrera del servicio civil, que es la ley 7445. Bueno, ¿qué tiene de particular esta ley? Primero, su polemicidad, es decir, es una ley polémica antes de entrar a regir. Particularmente creo que esta ley supera a la 1626, recoge toda la experiencia administrativa laboral durante la vigencia de la ley 1626/2000 de la función pública, pero por sobre todo, y creo que lo más importante de esta ley es que toda la normativa dispersa, como decimos coloquialmente, las leyes sueltas que están por ahí, la recoge casi en su totalidad
y las plasma en un solo cuerpo normativo. Y esto es muy importante porque no hay nada peor para un abogado cuando tiene que tomar un caso, tiene que analizar un caso, que pasarse horas y horas de investigación y búsqueda de ver por todos lados cuáles son las normas que rigen la materia. Entonces, enhorabuena que la ley 7445 recogió la normativa dispersa, la mejoró, la actualizó y la plasmó en un solo cuerpo legal. Por ejemplo, a guisa de ejemplo, vamos a decir que la ley 7445 ya deroga prácticamente la ley que regula el nepotismo en la función pública. Establece nuevas condiciones de qué se entiende por nepotismo ya en el texto de la ley 7445 y no deja prácticamente nada vigente de la ley actual que rige, que regula o que prohíbe el nepotismo en la función pública. Por poner un ejemplo, tiene algunas disposiciones polémicas y sobre todo hay mucha confusión en su terminología. Estimo yo que por desconocimiento de las reglas del derecho administrativo. Hay normas que son chocantes, que, o sea, que prima facie uno las lee y dice, no, pero acá hay una intromisión de la ley en la autonomía de órganos, de entes del Estado que por la Constitución tienen autonomía, como las municipalidades, la Contraloría, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Pero yo creo que esa creencia se da simplemente porque no todos manejamos las normas del derecho administrativo, las leyes, la ley 1535, administración financiera, y las leyes anuales de presupuesto que son las que regulan el aspecto administrativo, la base del derecho administrativo, la base administrativa del derecho laboral de la función pública. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a mirar la normativa y vamos a decir lo siguiente. La ley 7445, en primer lugar, señala ya en su artículo 1 que el objeto que tiene es establecer las disposiciones generales, ojo, generales, que rigen la función pública, regular en específico la carrera del servicio civil, específicamente determinar la competencia regulatoria en la materia sobre las instituciones públicas que se encuentran en el ámbito del poder ejecutivo, y esto es más que obvio y natural que lo diga, pero absolutamente necesario a partir de las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron sobre la ley vigente, que es la ley 1626. Y acá tenemos una norma interesantísima que establece en el artículo 1, inciso D, que admite la competencia regulatoria en la materia, o sea, en la materia de la función pública, de las municipalidades, el Poder Judicial, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Fiscalía General del Estado, las universidades nacionales, la Contraloría General de la República, el Banco Central del Paraguay y de otras instituciones públicas con autonomía en esta materia que no se encuentran dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Fíjense qué interesante. ¿Cuál ha sido el argumento que utilizaron los municipios y en general todas las instituciones que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la ley 1626/2000 de la función pública? Que esa norma, al establecer que rige para todos, está violando las autonomías establecidas en la Constitución. Entonces, esta ley ya en el artículo 1 señala que los municipios, Poder Legislativo, Corte Suprema, etcétera, tienen autonomía regulatoria de sus funcionarios. Claro, esto es, habiendo aprendido ya de la experiencia de la ley 1626, el legislador trató de no incurrir en el mismo error y de violar la autonomía de estos entes del Estado que la tienen a partir de la Carta Magna. Entonces, en el artículo 1 ya se establece
esto. A mí, yo celebro realmente esto. También el artículo 1 de la ley 7445 establece la competencia regulatoria del Ministerio de Economía y Finanzas, anteriormente conocido Ministerio de Hacienda, en materia de política de remuneraciones, y sobre este tema vamos a hablar también más adelante. También admite la vigencia y autonomía de carreras especiales que se rigen por sus reglas constitutivas, de modo que la carrera del servicio civil va a ser simplemente residual para aquellas no reguladas y subsidiaria o supletoria a los regímenes especiales ya existentes en todo lo no previsto en los mismos. Bueno, también tiene una disposición, y esto es lo que también generó mucha inquietud, mucha preocupación, sobre todo en los trabajadores y en las autoridades de los organismos y entidades del Estado que tienen autonomía en virtud de la Constitución, cuando establece la competencia regulatoria del Ministerio de Economía y Finanzas en materia de política de remuneración. Sobre ese punto vamos a referirnos más adelante, porque es uno de los ejes más importantes y de los cuestionamientos más serios que tiene esta ley. Bueno, se aplica entonces en la ley 7445, a toda actividad de función y empleo público. Y esto también es importante señalar que en la ley 1626, funcionario y empleado público tenía el mismo sentido. En cambio, en esta nueva ley son términos ya distintos, tienen significados diferentes: función y empleo público. En principio, vamos a decirlo esto aquí, en principio, función pública se refiere a los funcionarios de carrera, a los nombrados. Empleo público se refiere a las personas vinculadas mediante contrato de empleo público. Contrato de empleo público. Bueno, no se aplica a las sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado y a las fuerzas públicas. Lo que sí se aplica a ellos es la política de remuneraciones. Perdón, se aplica la política de regulaciones que establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre este punto, les adelanto lo siguiente. No puede ser de otra manera, porque hay una relación inescindible, inseparable, entre empleo público y presupuesto público. Y como todo lo que tenga que ver con presupuesto es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, es consecuencia natural de esto que sea el ente encargado de la política de remuneraciones. Y ustedes dirán, bueno, doctor, entonces esto significa que el ministro de Economía y Finanzas va a determinar cuánto vamos a ganar los servidores públicos. No. ¿Y por qué no? La ley expresamente, vamos a ver esto más adelante, expresamente dice que carece de esta atribución. El Ministerio de Economía y Finanzas no puede fijar la cuantía de la remuneración. Bueno, otra cosa muy importante, porque estamos hablando del ámbito de aplicación, es que establece que el poder judicial, el poder legislativo y cada órgano constitucional autónomo, ya vimos, municipalidades, Banco Central, Contraloría, TSJE, etcétera, será autoridad de aplicación en materia de función pública respecto de sus funcionarios y en consecuencia son los responsables de regular, reglamentar y aplicar la ley en las relaciones laborales de sus funcionarios. Los órganos que dependen del Poder Ejecutivo, los ministerios, etcétera, secretarías, deben respetar los términos de la ley, la reglamentación y las indicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno.
Después también, y esto es importante, como esta ley distingue entre funcionarios y empleados públicos, establece que las disposiciones contenidas en carrera del servicio civil no son aplicables a los empleados públicos y tampoco a las carreras especiales, conforme vimos anteriormente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Clarísimo, doctor. Bueno, sigamos entonces. Acá les voy a señalar el artículo. El artículo 5 de la ley 7.445 dice: el alcance de la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas en materia política de remuneraciones está limitado a lo previsto en el artículo 123, que vamos a ver después, y no implica la potestad de determinar el monto del salario que debe percibir un servidor público. Entonces, para todos aquellos que están con la preocupación de que sea el Ministerio de Economía y Finanzas el que disponga o determine la cuantía de las remuneraciones, tenemos que decirles que no se preocupen, que esto no es así. Aquí tienen el texto de la ley, el alcance de la rectoría. ¿Observan el texto de la ley? ¿Se ve? ¿Se ve el texto? Sí, doctor. Bueno. Entonces, hay que ir señalando las cosas porque sobre todo tenemos que ser bien claros y precisos en esto. Yo no voy a hacer un comentario de todos los artículos, sino que voy a tomar lo más importante en honor al tiempo, porque no vamos a estar aquí hasta las 5 de la mañana, que nos va a llevar, si analizamos toda la ley, vamos a los puntos más interesantes, digamos. Acá se establece en el artículo 8 que cada institución contará en su estructura orgánica con una unidad de gestión y desarrollo de las personas, subordinada al área administrativa de la misma y vinculada funcionalmente con el órgano rector de la política de remuneraciones, es decir, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la dependencia que ellos dispongan. ¿Verdad? En las instituciones con la autarquía constitucionalmente consagrada, esta dependencia se relacionará con el Ministerio de Economía y Finanzas, a quien compete establecer la política de remuneraciones de modo general y universal. Estas unidades tienen como función principal ejecutar las políticas de gestión de personas de conformidad con los lineamientos, reglamentos, metodologías e instrumentos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, vamos a aplicar un poquito este artículo y vamos a graficar con un ejemplo. Hoy, por ejemplo, la Municipalidad de Asunción, la de Ucuy y la de Ciudad del Este tienen acciones de inconstitucionalidad con sentencia favorable contra la ley 1626 de la función pública. Vamos a suponer que estos organismos, entidades del Estado, instruyan sumario a un funcionario y como resultado del sumario, la máxima autoridad institucional aplique la sanción de destitución con inhabilitación para ocupar cargos públicos. Bueno, se dicta la resolución, el funcionario es despedido, es destituido, deja de ser funcionario de ese municipio. ¿Y cómo pueden enterarse los otros organismos y entidades del Estado de la sanción que le fuera aplicada a esa persona, de manera tal a que no la contraten durante el tiempo, no la nombren, no la vinculen durante el tiempo de vigencia de la inhabilitación? Pues no hay forma de saberlo.
porque como no les rige la ley 1626, no tienen una vinculación, una comunicación con la anterior Secretaría de la Función Pública, que hoy forma parte del Viceministerio de Capital Humano. Entonces, en la práctica, si alguien es inhabilitado para el ejercicio de la función pública, nadie se entera. A partir de las unidades de gestión y desarrollo de las personas, por ejemplo, se van a comunicar ya al Ministerio de Economía y Finanzas, y va a poder tenerse como una suerte de un lugar para verificar antes de cualquier nombramiento si esta persona reúne todos los requisitos, y uno de ellos es no estar inhabilitado. Pero no es su única función. Como el Ministerio de Economía y Finanzas se realiza la política de remuneraciones, tiene que haber un canal institucional para comunicarse cuáles son las nuevas disposiciones, las nuevas reglas, etcétera, y es justamente a partir específicamente de la unidad de gestión y desarrollo de las personas. Y ahora se preguntará, porque les dije al inicio que íbamos a hablar más adelante, pero vamos a adelantar un poco más. Vamos a dar otro adelanto, otro avance informativo, como dirían en el noticiero. ¿Cómo se hace hoy? ¿Quién establece hoy la política de remuneraciones para los municipios, la Contraloría, el Poder Legislativo, la Corte, etcétera? ¿Cómo se establece? Bueno, ustedes saben que hay una relación irrompible, inseparable, inescindible entre empleo público y presupuesto. Entonces, como hay esa relación inescindible, todo lo que se paga, todos los cargos tienen que estar en la ley de presupuesto. El proyecto de ley de presupuesto la elabora el Ministerio de Economía y Finanzas. Y dentro de cada ley de presupuesto existe la política de remuneraciones. O sea, lo que hoy asusta en el texto de la ley, que dice el Ministerio de Economía será el responsable de elaborar la política general y obligatoria en materia de remuneraciones, está vigente hoy. Solo que en lugar de decirlo así en un artículo, tenemos que remitirnos a la Ley de Administración Financiera del Estado, en el caso de los municipios, la Ley Orgánica Municipal, y las leyes anuales de presupuesto del decreto reglamentario. O sea, tenemos que hacer un pequeño tour por el ordenamiento jurídico para entender que quien fija la política de remuneraciones es el Ministerio de Economía, porque él es el que prepara el proyecto de ley de presupuesto. Solo que en vez de dar ese tour jurídico, ahora lo tenemos establecido en una sola ley. O sea, por eso es que yo creo que es un avance positivo. Miren, yo no soy el dueño de la verdad, y si alguien tiene una idea contraria en el momento de las preguntas y de las opiniones, todas las opiniones serán bienvenidas. Sigamos con nuestro análisis. Bueno, la ley también se toma el trabajo de realizar definiciones. Autoridad institucional es el funcionario público que ejerce un puesto de conducción política en la institución, ya sea como en forma unipersonal o como miembro de un órgano colegiado. Por ejemplo, es autoridad institucional un ministro, a título personal, él es representante de su ministerio, un intendente municipal, un gobernador a título personal, o como miembro de un órgano colegiado, un concejal municipal, un concejal departamental, son autoridades institucionales. Bueno, ¿qué es un cargo? Vamos a aplicarlo de manera simple porque
esta definición contiene muchos tecnicismos relacionados con un tema también bastante complejo que es presupuesto público. Un cargo es una posición asignada, el lugar asignado dentro de la estructura de las instituciones públicas que tiene como objeto el ejercicio de la función pública. O sea, vos ejercer la función pública porque estás en esa posición, en ese cargo. Pero dentro de los objetivos de esa institución en la que estás. Ese cargo es aprobado con la denominación y remuneración prevista en el presupuesto general de gastos de la nación. Bueno, voy a buscarles rápidamente un modelo de norma de presupuesto, de ley de presupuesto, para que podamos ver. No importa de qué año, porque realmente vienen muy parecidos todos los presupuestos. Vamos a ver. Les voy a compartir pantalla. Acá tenemos una ley de presupuesto. ¿Se ve eso? ¿Pueden ver? Bueno, acá tenemos, esto del año 2022, aprueba la estimación y comienza a hablar de los ingresos. Toda esta primera parte muy extensa. Por ejecutivo, por legislativo. Aquí habla de las transferencias. Habla de las transferencias de los recursos para los bomberos. Acá habla ya del sistema de presupuesto. Y acá ya hace referencia a toda y cada una, a cada uno de los organismos y entidades del Estado. Acá habla del plan financiero aprobado por el Poder Ejecutivo que servirá a los organismos y entidades del Estado como marco de referencia para la programación del plan de caja y la asignación de cuotas, ampliaciones presupuestarias, habla de las diferentes fuentes de financiamiento. Estoy buscando la parte de personal. Acá habla de crédito presupuestario para gasto de residencia. Pues esto tiene que ver ya con el personal. Beneficio al personal. Acá dispone, por ejemplo, que los organismos y entidades del Estado cuyos funcionarios, empleados y obreros no tengan cobertura del IPS u otro régimen legal de seguridad médica podrán implementar la cobertura de seguro médico contratado. Habla de saldos. O sea, se dan cuenta que todo está en la ley de presupuesto. O sea que hoy en día, acá está, remuneraciones y beneficios sociales del personal. Ustedes están viendo la pantalla. ¿Sí? Bueno, se dan cuenta que hoy en día, aunque la ley 1626 no lo diga, la política general en materia de remuneraciones las fija el Ministerio de Economía y Finanzas, como a partir de la ley de presupuesto que nos rige a todos los organismos y
y entidades del Estado. Por eso yo creo que más que preocuparnos, esta norma lo que hace es evitar que tengamos que dar un pequeño tour por varias normas para llegar a esta conclusión. Acá lo dice en el texto de la ley y nos facilita la respuesta. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Bueno, sigamos. Avancemos entonces. Edward, vos levantaste la mano. Un comentario breve sobre el punto que dijiste y me parece muy relevante. Cuando se modificaba la Constitución en 1990-91 y vinieron expositores argentinos y europeos a hablar de cara a la nueva Constitución y sobre el punto de la función y la finalidad, visión y misión del Estado, le dijo este expositor, le dijo, si usted quiere saber qué es lo que para su Estado es importante y cuál es su real interés, por decirlo así, si estuviera haciendo una ficción como si tuviera voluntad, fíjese en el presupuesto, en la ley del presupuesto. Allí usted va a saber qué es lo que usted puede esperar de su Estado. Eso nomás quería comentar, Jorge, con relación al tema de la importancia de la ley del presupuesto. Brillante. Es que es así mismo. ¿A qué le da prioridad al Estado? Miramos la ley de presupuesto, ahí vamos a ver en números. Bueno, entonces vamos a analizar entonces las otras definiciones legales. ¿Qué es el concurso público? El conjunto de procedimientos técnicos cuantificables y comparables para seleccionar servidores públicos. Y después, el tema polémico de siempre. ¿Qué son los derechos adquiridos? Acá la ley lo define y dice, derecho adquirido, y les voy a mostrar el texto y les voy a comentar por qué me interesa tanto a mí esto. En algún momento, ahí tenemos el texto de la ley de vuelta. Un funcionario es promovido a un cargo de confianza. Bueno, era un funcionario de carrera y lo promovemos a un cargo de confianza. Luego cesaba las funciones o las labores en el cargo de confianza y el funcionario tenía el derecho de volver a su cargo anterior. Y la pregunta que todos se hacían era la siguiente. Bueno, yo era un abogado de la asesoría jurídica del INDER. Con un nuevo presidente, él me designa director jurídico del INDER, por graficar con cualquier institución. Yo soy funcionario de carrera nombrado. Estoy 3 años como director jurídico, luego me relevan del cargo. Y yo, según la ley 26, tengo derecho a volver a mi anterior escalafón, al cargo que yo ocupaba. Y ahora viene la pregunta. Está bien, yo entiendo que yo ya no voy a ser director general jurídico, que voy a volver a ser nuevamente un abogado más del staff profesional del INDER. Pero ¿cuánto voy a ganar? Voy a ganar las bonificaciones y las pierdo todas, porque las bonificaciones son para el cargo. Pero el monto del sueldo de la remuneración va a ser el que tenía como director o va a ser el que me correspondía antes como funcionario abogado del staff de la asesoría jurídica del INDER. Y allí surgieron algunas interpretaciones, en mi opinión, interesadas, descabelladas y hasta, podría decir, con un poquitito de descaro o viveza criolla. ¿Y qué decían? No, a vos no te pueden ya tocar tu sueldo porque nadie te puede rebajar el sueldo.
Entonces, si vos eras director, tu sueldo como abogado era 3 millones. Como director, 5 millones más la bonificación. Entonces, vos dejás de ser director, pero esos 5 millones que ganabas ya se queda definitivamente como remuneración, como sueldo. Lo que perdés son las bonificaciones. Esa era la interpretación que se dio en muchos casos. ¿Y qué dice la ley? Enseguida, César, te doy la palabra. Derecho adquirido con anterioridad a la designación en un cargo de confianza, de asesoría o del sistema de directivos públicos es el derecho que tiene el funcionario público de carrera de conservar el sueldo básico correspondiente al último puesto, nivel y grado al que haya accedido con anterioridad a la elección o designación del cargo o puesto actual en caso de cesación en dicho cargo o puesto, sin perjuicio de otros derechos adquiridos en la carrera. Las remuneraciones complementarias que corresponden al ejercicio de un cargo solo podrán pagarse durante el ejercicio efectivo del cargo respectivo. Bueno, a ver, en términos coloquiales y sencillos, ¿qué significa esto? Que cuando yo deje de ser director general jurídico del INDER, voy a volver a tener el último sueldo que tenía antes de ser director. ¿Se entendió? Bueno, ¿quién levantó la mano? Uno de los colegas levantó la mano. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante, doctor, por favor. Hola. ¿Tu ¿Qué nombre? tal, doctor? ¿Cómo está? César Marín, un placer, doctor. Nos conocemos. Sí, sí, te escucho, César. Justamente sobre el punto, el tema de los derechos adquiridos, yo estaba mirando la ley y para mí es como una transición que fue de la ley 200 para la ley 1626 y que también es un atropello a los derechos adquiridos, ¿verdad? Como usted había expuesto hace un momento. Yo creo que el tema de los derechos adquiridos van a ser muy rebasados y yo creo que el Estado se expone a varias inconstitucionalidades, así como se expuso en la transición de la ley 200 a la ley 1626. Ahora bien, lo que yo quiero saber es, con esta nueva ley, ¿qué pasa con los funcionarios antiguos que están ocupando cargos recientemente? ¿Y qué pasa con los derechos adquiridos en cuanto a eso? Por ejemplo, le doy un ejemplo. Vamos a suponer que una persona haya subido como director hace un año y entra en vigencia esta nueva ley que dice que una vez transcurridos los 3 años, si cesa del puesto, se queda con el 80% del salario a los 3 años de haber asumido y con el 100% a los 6 años de haber asumido. Hoy en día se hace una relación de 2 años en el cargo y vos te quedás con ese salario de director, ya no con los otros beneficios, pero con el salario de director. Eh, de igual o similar categoría, dice. Entonces, si yo gano 10 millones como director, me sacan del cargo a los un año, me quedo con ese 10 millones, pero ya no los otros beneficios, pero me quedo como un profesional. Ahora bien, si se implementa esta nueva ley, yo sé que falta también la reglamentación, ¿verdad? ¿Qué pasa con los funcionarios antiguos que estaban? Porque los derechos adquiridos, tenemos que saber que la retroactividad de la ley es muy ambigua en ese aspecto y muy clara al decir que uno no puede empeorar antes que mejorar, ¿verdad? Entonces, a ese punto yo quiero llegar y yo creo que es una pregunta que muchos nos hacemos hoy en la función pública. Muy interesante. Bueno, yo te voy a dar un punto de vista, como te digo, personal, pero siempre es importante que se hable del tema. Acá lo que la ley define es derecho adquirido en relación al funcionario que ha sido promovido a un cargo de confianza o a un cargo de directivos públicos. Ya a mí me tocó estar en cuando se
empezó la vigencia de la ley 1026. Bueno, no, en realidad en el año 2010 estuve como director de decreto y leyes de la presidencia. Y ya cuestioné los dictámenes del Ministerio de Hacienda, porque como la ley 1026 dice que el funcionario tiene derecho a mantener el último cargo que mantenía, que tenía antes de ser promovido. Entonces, no es lógico, no es sensato que yo cobre el mismo sueldo que el director general jurídico si es que ya no lo soy. Pero sí tengo derecho a conservar lo que ya tenía antes. Ese tema de promedio y demás que se fueron sacando fue porque en algún momento se elaboraron dictámenes que decían que no podía rebajarte el sueldo. Pero yo, con toda honestidad, te digo, César, no encuentro un fundamento jurídico, administrativo, laboral, para sostener esa interpretación. Vos tenés un sueldo, tenés un cargo. El cargo de confianza no es permanente, lo dice expresamente. Vos no estás obligado a ocupar un cargo de confianza si no querés, justamente por no ser estable. Tenés una mayor remuneración porque tu responsabilidad, tu trabajo y tus funciones son de mayor envergadura. Pero cuando dejas todo eso para volver a tu antiguo lugar, no hay ninguna condición ética, no digo ética, pero ninguna justificación de equidad o algo así que permita que vos sigas cobrando por un trabajo y una responsabilidad anterior, por un trabajo que ya no haces y por una responsabilidad que ya no tenés. Entonces yo creo que lo que acá hace es ordenar como debió ser siempre. Y también se plantea un tema interesante, César. ¿Te acordás que con la ley 200 los funcionarios trabajaban 5 horas y media nomás? Y después subió se aumentó a 8 horas. Entonces muchos decían, a ver, ¿cómo yo voy a trabajar 8 horas si yo ganaba, por poner cualquier monto, 1,5 millones por 5 horas y media? Ahora quiere que yo trabaje 8 horas por 1,5 millones. Bueno, ¿cuál era la interpretación, en mi humilde y modesta opinión, correcta? Comparto esta idea contigo y con todos los que están en la función pública. Yo también lo estoy. Como hay una relación entre presupuesto y empleo público, ¿cómo está compuesto el sueldo del funcionario público? X cantidad de guaraníes por tantas horas de trabajo. Cuando se modifica la ley y se aumenta la jornada laboral, naturalmente el funcionario está obligado a trabajar más horas, pero el Estado está obligado a pagarle esas horas que le hace trabajar, o sea, que tiene que pagar la diferencia entre 5,5 y 8. ¿Por qué? Por la relación inescindible entre monto X de guaraníes por tantas horas. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Como no quería pagar más, dijo, bueno, los antiguos con la ley 200 y los nuevos 8 horas, como una solución salomónica. Pero en realidad, entiendo yo, todos debieron trabajar 8 horas, pero los organismos y entidades del Estado remunerar por 8 horas y no por 5 horas y media. Aquellos en los cuales aceptaron ganar lo mismo y trabajar más horas, penosamente renunciaron a su derecho de cobrar un salario efectivo por la cantidad de horas trabajadas. Eso, que quiero compartir un poco este pensamiento o esta interpretación de las normas. Ahí levantó la mano Pedro Héctor. Sí. Buenas noches, doctor Rivas. Asimismo, como usted acaba de decir, iba a entrar por otro tema que tengo anotado, pero... Pedro, yo no te escucho, me sale entrecortado. Anteriormente, y 6 horas, así como estábamos diciendo usted, y nos quieren
imponer más horas laborales a mayor horas de trabajo, mayor paga. Es lo que correspondía que al aprobarse aquella ley 1626 se incremente en el salario del funcionario a quien afectaba esa disposición normativa, excepto los que están excluidos, ¿verdad?, de la misma. Evidentemente, así como alguna vez lo escuché decir al profesor Jorge Darío Cristaldo, los derechos adquiridos son aquellos bienes que hemos incorporado a nuestro patrimonio. Por ejemplo, las vacaciones del próximo año son derechos en expectativa y las relaciones contractuales laborales, ya sea del sector privado o del sector público, están sujetas a las modificaciones como esta disposición nueva, la 7445, y también se aplica en el caso de la pérdida de un cargo de confianza, como es el caso de un director administrativo que está ganando 14 millones y tiene que retornar al cargo de jefe de personal, que es de 7 millones de guaraníes, ¿verdad? No hay derechos adquiridos. Lo que él cobró como director de administración y finanzas es su derecho adquirido, pero la modificación contractual, no solamente por la importancia del trabajo, la calidad del trabajo, toda esa cuestión que implica dejar el cargo de dirección, pasar a jefe, claro que implica un pago menor y corresponde ese pago como venía haciéndolo, ¿verdad? O sea, los derechos adquiridos son lo que ya incorporaron, no lo que están en expectativa. Allí hay una gran confusión a veces y en la misma posibilidad de los cambios de las relaciones contractuales con el trabajador y el empleador, que está también siempre latente y es posible en cualquier momento. Eso era por un lado. Le felicito, esa interpretación que estaba haciendo usted es correcta y creo que fue bastante debatido en otros ámbitos. Visto un punto, profesor, doctor Rivas, que me llamó la atención. En la ley 1626 establece que están excluidos de la ley los magistrados. Como todos los ministros son magistrados, pero no todos los jueces son ministros, exactamente, ¿verdad? Están excluidos en esta nueva ley, en la 7745, solamente los ministros de la Corte. Y no habla de magistrados, ¿verdad? También habla solamente del fiscal general del Estado. En la ley anterior, en la 1626, está excluido el fiscal general y los agentes fiscales también. No estaban excluidos los defensores porque formaban parte del presupuesto general del Poder Judicial y en el 2011 recién se escindió de la Corte el presupuesto, así como sindicatura de quiebra, que también en esta nueva ley habla del síndico general, pero no excluye a los agentes síndicos o a los jueces de la sindicatura de quiebra. Ese era un punto que me llamó la atención. Y el tema de la remuneración a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, siempre fue así y siempre seguirá siendo así porque el plan de caja determina siempre la disponibilidad presupuestaria para cualquier institución y ellos manejaron siempre el tema de la remuneración y el pago de las mismas a través de un plan de caja. Esto te habilito, esto es lo que tengo, esto es lo que podemos pagar. Y ahí se van distribuyendo en los rubros 133 o 111. Así es. Había otro punto que quería tratar también, recoge las leyes y plasma en un solo cuerpo, pero voy a dejarlo para más adelante porque también es su tiempo. Gracias. Bueno, sí, excelente aporte. Esto, ¿sabe cómo se soluciona? Con el artículo primero que establece la competencia regulatoria de esos entes sobre su personal. Como son, entonces soluciona todos estos problemas de esta manera. Le dice, eso es competencia regulatoria de ustedes. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Bueno, ¿qué es empleado público? Es importante saber. Empleado público es la persona que en virtud de un contrato de empleo público, contrato, esta es la palabra clave,
y por tiempo determinado, se obliga a prestar un servicio determinado a una institución pública bajo la dirección y dependencia de un superior jerárquico mediante el pago de una remuneración. ¿Y qué es un funcionario público? Es la persona nombrada, que está la clave, nombrada mediante acto administrativo para ocupar de manera permanente o transitoria, permanente o transitoria, un cargo donde desarrolla tareas inherentes a la función de la institución pública en la que presta servicios. Las son importantes, entonces, son las definiciones. Abogacía Paraguay es un comentario. En la definición de cargo de confianza decía expresamente que es por tiempo determinado y que en el caso es sin perjuicio del cargo que ostenta formalmente. Y así se justificaba la diferencia de remuneración. Mira, la cantidad de imperfecciones técnicas de la ley 1626 hacía que se pudiese interpretar a conveniencia sus disposiciones. Por eso que a mí me gusta esta ley, porque es técnicamente mejor, a pesar de que tiene algunos errores de técnica legislativa, pero es bastante mejor que la 1626. Bueno, vamos a seguir avanzando para no extendernos demasiado. ¿Qué son los servidores públicos? Los servidores públicos es denominación genérica que comprende al conjunto de personas que en forma permanente o temporal, sea como funcionarios públicos, empleados públicos o de otro modo, prestan servicios personales a las instituciones públicas en una relación de dependencia, jerarquía o que ocupan cargos de conducción política, aunque carezcan de superior jerárquico. César dice, tenemos que tener en cuenta que el MEF deja mucha jurisprudencia con esta ley, de que si a estos 2 años en el cargo te quedas con la misma remuneración, no así con la denominación y los beneficios. Hablo de la ley. Sí, exactamente. Lo que pasa que esto se correspondía con la interpretación poco feliz e interesada que se hizo en la ley 1626 respecto a las remuneraciones de los cargos de confianza desde un inicio. Entonces no podía uno tan violentamente separarse del precedente, entonces comenzaron a regularlo y a ajustarlo mejor. Creo yo que a eso, que por eso se dio esa circunstancia. Bueno, vamos a hablar entonces ahora si hay alguna pregunta que quieran hacer para poder hablar. Cintia, ¿qué pasa con el empleado que dejan sin contrato pero que ya tiene una antigüedad de años con contratos ininterrumpidos? Qué buena pregunta, porque ese es uno de los temas que vamos a tocar más adelante, Cintia. Te adelanto algo ya que tiene esta ley y que no tiene la ley 1026. ¿Sabes cuál es? Que el funcionario, el personal contratado, en este caso va a ser empleado público, que tiene 10 años de servicios ininterrumpidos, 10, y se deja sin efecto su contrato, tiene derecho a la doble indemnización. Esta disposición no la tiene la ley 1626. Ahora, ¿qué se ha resuelto de manera jurisprudencial? Vamos a hablar de las normas jurisprudenciales. A partir de un trabajo prolífico de la doctora Miriam Peña, ex miembro del Tribunal de Apelación del Trabajo, segunda sala de la capital y ex ministra de la Corte, y actual decana de la Facultad de Derecho y próxima a jubilarse, ella escribió mucho sobre la necesidad de la estabilidad del personal contratado, porque uno puede sostener sensatamente que alguien está de manera temporal si durante 10 años le está renovando el contrato. Y todas las leyes anuales de presupuesto, ¿saben qué dice? Dicen que todos los contratos de la función pública tienen que llevar insertas la cláusula de que no hay
obligación de renovar. Entonces, ¿qué se resolvió? Pedro, exactamente, Pedro, es así como decís. Entonces, lo que estableció la jurisprudencia es que si el funcionario está ocupando, o el personal contratado está ocupando un cargo previsto dentro del organigrama del organismo entidad del Estado, realizando de manera permanente esa función, tiene los mismos superiores jerárquicos que los nombrados, está sujeto al mismo régimen disciplinario y de la misma política de remuneraciones, no estamos hablando de una contratación temporal, sino que esto debe ser permanente y, por tanto, si es despedido o el contrato no le es renovado, entonces tiene derecho a la indemnización según su antigüedad. Esa es una solución jurisprudencial, creo yo, justa. Porque, sinceramente, pueden hablar de que yo tengo una contratación temporal cuando estoy 1 o 2 años. Pero si yo estoy hace 10 años, ¿cómo se puede hablar de que yo soy un funcionario temporal? Yo tengo que registrar entrada y salida, pero yo no soy funcionario. Yo tengo que justificar mi ausencia, tengo que pedir permiso para salir, tengo derecho a vacaciones y aguinaldo, pero yo no soy funcionario público. No tiene sentido. Sí, Cintia, no suelen hacer despido, más bien simplemente ya no, exacto. Pero la jurisprudencia ha resuelto. La solución jurisprudencial es otorgar el derecho a la indemnización. Bueno. Pero no es jurisprudencia pacífica. Hay mucho, es una jurisprudencia, algunos dicen que sí y otros fallos dicen que no. Bueno. En relación a los sujetos excluidos de la función pública, establece que los servidores públicos que pertenezcan a las carreras especiales previsto en el artículo 101 se regirán por sus regímenes especiales y en todo lo no previsto se aplicará supletoriamente esta ley en lo dispuesto en el título Reglas de la Función Pública. También están excluidos, a pesar de que se le aplican las disposiciones referentes a limitaciones y prohibiciones, senadores y diputados, gobernadores, miembros de juntas departamentales, intendentes y miembros de juntas municipales y demás personas que ejercen cargos de elección popular, presidente de la República, vicepresidente, ministros, secretarios ejecutivos, presidente y miembro del directorio del Banco Central, presidente y miembro del directorio de las entidades financieras oficiales, procurador general de la República, ministros de la Corte Suprema, Fiscalía General del Estado, defensor general, síndico general, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, defensor del pueblo y defensor del pueblo adjunto, contralor y subcontralor general de la República, presidentes, directores nacionales o equivalentes y miembros de directorios o consejos de las entidades descentralizadas. Bueno, después, requisitos e inhabilidades, requisito para ser servidor público, nacionalidad paraguaya, mayoría de edad, idoneidad y capacidad para el ejercicio o desempeño del puesto. ¿Cómo se mide eso? Mediante el proceso de selección, el concurso de oposición o el concurso público de oposición, hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos. Inhabilidades para ser servidor público, hallarse cumpliendo pena privativa de libertad. Parece una obviedad, pero es bueno que lo digan en la ley. Y le voy a contar por qué. En mi carácter de abogado laboralista, contratado, no soy nombrado ni quiero serlo, en la función pública, he visto que
por ejemplo, las personas que tienen funcionarios antiguos, que tienen problemas de violencia familiar y que tienen prisión preventiva, utilizan todas sus vacaciones acumuladas, utilizan todos los permisos, presentan certificado médico para justificar ausencias, y había sido que estaban cumpliendo pena privativa de libertad. Entonces, ante el descubrimiento de esto, ¿qué se hace? Se aplica la ley, hay inhabilidad para ser servidor público y lo podés sacar de la planilla por inhabilidad. ¿Se entiende? Bueno, los que fueron condenados por delitos electorales son inhábiles para el ejercicio de la función pública. También son inhábiles quienes hayan sido sancionados con la inhabilitación para ocupar cargos públicos y los que gozan de una jubilación. Y acá vamos a comentar esto, porque esto es un tema de mucha polémica. Y particularmente yo estoy en profundo desacuerdo. Gozar de una jubilación de conformidad con lo previsto en las normas legales y reglamentarias aplicables, salvo que sea para ocupar puestos de conducción política, puestos de confianza, puestos del sistema de directivos públicos o para el ejercicio de la docencia. Haberse acogido a planes de retiro voluntario, independientemente del tiempo transcurrido desde el retiro, salvo que sea para ocupar puestos de conducción política, puestos de confianza, puestos del sistema de directivos públicos o para el ejercicio de la docencia. A ver, y dice la ley, la percepción de haberes jubilatorios o de retiro voluntario, voy a compartirles la pantalla porque creo que esto lo amerita. La percepción de haberes jubilatorios o de retiro voluntario es incompatible con la percepción de un salario, remuneración o emolumento público, por lo que en caso de acceder a la función pública, siendo jubilada o retirada, la persona deberá optar por una de las dos remuneraciones, salvo que se trate de jubilación por docencia y o investigación. En las excepciones reguladas en los incisos E y G del presente artículo, las personas acogidas a jubilación o retiro no volverán a aportar al régimen de seguridad social en razón del nuevo vínculo. Una vez cesadas del puesto del que se trate con la jubilación o retiro voluntario, dejan de ser considerados funcionarios de carrera y no podrán en ningún caso reincorporarse a la carrera a la que pertenecían en los términos dispuestos en la presente ley sobre concursos públicos. Bueno, ¿por qué estoy en desacuerdo con esto? Con los jubilados específicamente. Resulta que para jubilación y salario son conceptualmente dos cosas distintas. No es lo mismo. El salario o sueldo es la retribución que percibe la persona como consecuencia de estar trabajando. Trabaja, cobra un sueldo. La jubilación es la consecuencia de haber aportado de su salario y haber aportado su empleador durante el tiempo que establecen las leyes jubilatorias para que él pueda acceder al beneficio. O sea, son cosas distintas. Es más, hay personas que trabajan y cobran sueldo, pero que no se jubilan o porque no aportaron o porque no tienen la cantidad de aportes suficientes. Y hay personas que nunca van a acceder a una jubilación porque nunca se escribieron a ninguna caja. ¿Se entiende? Entonces son jurídicamente términos o conceptos diferentes.
Pero también aclaro, esta disposición no es nueva. Esta disposición hoy está vigente en la Ley de Presupuesto General de Gasto de la Nación para el ejercicio fiscal año 2025. A mí me parece inconstitucional esto. Ahora, entiendo que tiene una finalidad. A ver, Pedro, tu comentario. Hace poco una disposición normativa establecía que se podría optar por la jubilación y es justamente la ley de presupuesto, Pedro. Si ingresa de nuevo después de jubilado, vale decir suspender el cobro de su jubilación. Pedro, es la ley de presupuesto general de gasto de la nación. En esa está. Entonces, realmente a mí me parece muy... Mi mamá me ofreció pollo. Espera. No creo. A Carmen se le escapó, parece un comentario. La hora. Por la hora. Sí. Bueno, vamos a apurar entonces. Vamos a ir viendo. Estoy hablando de aquello que creo más importante, porque el análisis, si vamos a desglosar toda esta ley, es interesantísima, pero lleva un montón de tiempo. Y antes de analizar ciertos puntos, tenemos que dar por lo menos media hora nociones de presupuesto público, o si no, no vamos a entender. Pasa que los abogados en general sabemos mucho de aquellas cosas que hacemos y otras cosas, las cosas que habitualmente no hacemos, generalmente no sabemos, no queremos luego saber y le preguntamos al que sabe. Por ejemplo, cuando yo de penal solamente sé que se chuta a los 12 pasos. Nada más. Cuando yo quiero saber derecho penal, le pregunto a Edward. Yo no quiero lo saber. Bueno, y así sucede. Así en general actuamos todos los profesionales. Bueno, sigamos entonces con el análisis de la ley. ¿Cómo se ingresa? La única vía de ingreso a la función pública es el concurso público. Y acá se establece que el acto jurídico por el que disponga el ingreso de servidores públicos a la función pública en transgresión a la presente ley será nulo cualquiera sea el tiempo transcurrido. Eso está vigente en la ley 26. Acá tenemos una innovación interesante en relación a la ley vigente y dice: los concursos públicos para el ingreso en la carrera como funcionario público deberán considerar o abarcar únicamente el primer grado correspondiente al nivel del puesto dentro del grupo ocupacional respectivo. O sea, si yo dentro de un grupo ocupacional tengo 5 cargos, yo tengo que concursar solo por el cargo de abajo, no por el cargo de arriba. Esta disposición no la tenemos en la ley 1626. Porque después se legisla sobre el ingreso y la progresión. Bueno, acá están exceptuados aquellos que ingresan para cargos de confianza, puestos de asesores o cargos previstos en las leyes especiales que regulan las distintas carreras de la función pública. Esta norma también es muy interesante y no contiene la ley 1626. Designación de asesores. Los funcionarios públicos que ocupen puestos de conducción política, ministros, intendentes, gobernadores, etcétera, podrán tener hasta un máximo de 3 asesores designados sin concurso público dentro del ámbito de su organización administrativa. En cualquier caso, solo podrán ser designados como asesores quienes acrediten 5 años de experiencia profesional efectiva en la materia respectiva. Bueno. Los funcionarios de carrera que son designados como asesores conservan los derechos adquiridos con anterioridad
a la respectiva designación y al finalizar sus funciones deberán volver a ocupar el último puesto anterior ocupado con la progresión en los niveles y grados correspondientes. En otra clase, si la quieren dar, vamos a aplicar toda la progresión y demás. Los funcionarios públicos que ocupen cargos de conducción política, que nombren asesores en incumplimiento de esta disposición, así como también quien hubiera influenciado o gestionado de cualquier forma el nombramiento, incurrirá en mal desempeño de funciones sin perjuicio de sus responsabilidades penales y civiles. La persona que se hubiese beneficiado del puesto obtenido quedará inhabilitada por 5 años para ocupar cargos públicos, cualquiera sea su naturaleza, grado o nivel, salvo los cargos de elección popular. Fíjense lo... César, justamente, si vos sos funcionario de carrera y sos designado en un cargo de asesor, luego volvés a tu anterior, tenés derecho a volver a tu antigua función, lo dice expresamente. O sea, está salvaguardado ese derecho de volver a tu anterior categoría. Bueno. Prohibición del nepotismo y uso de influencia en la designación de cargos de confianza. Fíjense, y acá modifica totalmente la ley que prohíbe el nepotismo en la función pública. Y dice, no podrán ser designados para cargos de confianza en ningún caso el cónyuge, concubino o parientes comprendido dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, sea en línea recta o colateral, de quienes ejerzan puestos de conducción política en la misma institución. Los funcionarios que ocupan puestos de conducción política no podrán ejercer en ningún caso influencia para la designación de estos cargos en otra institución pública. O sea, también se sanciona, se prohíbe que yo soy intendente de Asunción. Entonces le llamo a mi amigo el intendente de Mariano Roque Alonso y le digo, che, yo quiero que mi hijo entre a trabajar ahí en la institución. Y hacerle ingresar, por favor, y yo te guardo un cupo acá conmigo para tu gente también. Eso está prohibido ahora y compromete la responsabilidad, no por haber nombrado en su institución, sino también por no haber, por influir en el nombramiento en otra institución. Bueno, eso es importante. Respondiendo a tu pregunta, César, los cargos de asesores son de confianza, entiendo yo. Bueno. Periodo de prueba en la función pública. 6 meses. El nombramiento será de carácter provisorio durante 6 meses. Periodo de prueba. Todas las actuaciones que realiza esta persona son válidas sin perjuicio de su responsabilidad personal por la consecuencia de su gestión. Y ahora habla de un periodo de evaluación que va desde cumplir el periodo de prueba y hasta establecer. Eduardo, levantaste la mano. Brevemente nomás, para ir entre comillas, porque es demasiado interesante y no quiero que apuremos la parte final porque estamos llegando a la parte más sustanciosa de la charla. Pero, si te parece, Jorge, cerramos hasta donde llegue este capítulo, que es interesantísimo con relación a la función pública, los agentes del Estado, etcétera, y prevemos una segunda parte, porque viene una parte muy importante también para los colegas abogados que ejercen la función pública, que viene después, ¿verdad? Entonces, si por ahí podemos, Jorge, vamos, te solicito, cerramos este capítulo, no veo cuántos artículos nos quedan, pero cerramos este capítulo, lo que estás comentando, que es importantísimo, y hacemos un alto, pasamos a las preguntas que todavía no habían sido evacuadas, y coordinamos luego para una segunda parte del desglose de esta importantísima ley. Jorge, si te parece. Yo no tengo ningún problema, me parece correcto porque
Estamos llegando a las 9 de la noche y más uno estará cansado y voy a adelantarle algunos temas para dejarles con las ganas de seguir escuchando. Desde ya les digo, hay algunas cuestiones que son llamativas. Por ejemplo, establece esta ley que si se realiza una huelga de funcionarios públicos, están obligados los mismos a mantener activos los servicios públicos imprescindibles. En caso de que no lo hicieran, está la innovación, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social está facultado a solicitar la declaración de ilegalidad de la huelga. Esto es, en mi opinión, totalmente desacertado. Incluso yo he sostenido ante sindicatos del sector público que este artículo que establece esta facultad del Ministerio del Trabajo debería ser atacado por la vía de la inconstitucionalidad. Les cuento otra cosa. Aumentaron los máximos de sanciones por faltas graves. Antes, en la ley 1626 tenemos hasta 30 días de suspensión sin goce de sueldo. En esta ley tenemos hasta 90 días. Imagínense que te castiguen 90 días sin goce de sueldo. Bastante duro es. Y uno se preguntará, ¿no es excesivo? ¿De dónde sacaron semejante cantidad de días de suspensión? Bueno, la Corte Suprema de Justicia, en la superintendencia, en la acordada disciplinaria, se establece la posibilidad de suspender hasta 90 días sin goce de sueldo. O sea, es lo que hace entonces esta ley es recoge la experiencia de la función pública en general y la recopila y sostiene en un solo cuerpo legal. Bueno, vamos a César. Esta ley deja expedita la inconstitucionalidad, cosa que se va a sangrar al Estado por la gente que recurre. Y depende, César, de qué ataques y cómo ataques o impugnes de inconstitucional. Por ejemplo, si vos decís, el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene por qué fijar el monto de mi remuneración, no hay inconstitucionalidad alguna porque la ley dice que no tiene la atribución de determinar cuánto vas a ganar. Si vos decís, somos autónomos y nosotros no tenemos por qué permitir que nadie sino nosotros establezca la política de remuneraciones, pues eso ha venido ocurriendo siempre desde la vigencia de la Ley de Administración Financiera del Estado, la ley general de presupuesto, o sea, no hay nada nuevo acá. Si vos atacás porque, no sé, hay que ver qué argumentos utilizan, ¿verdad? En el caso de las sanciones, por ejemplo, no puede ser mayor. ¿Por qué no puede modificarse el régimen disciplinario? ¿Por qué no? Fíjate, César, que si vos sos funcionario público hoy. O sea, vos y yo somos hoy funcionarios públicos. Cometemos una falta grave. Nos pueden suspender 30 días, hasta 30 días sin goce de sueldo. Lo siguiente ya es el despido, destitución. La ley 1626 habla de destitución con inhabilitación, no es solo destitución. Si te destituyen, también como pena accesoria inescindible es la inhabilitación. El uso de la preposición con entre destitución e inhabilitación une. No se puede hacer una cosa sin la otra. Si eso se modifica, ¿en qué te afecta? Siendo que si vos nunca fuiste castigado, ¿en qué te afecta el castigo que va a entrar a regir al futuro? Lo que sí sería grave es que te digan, bueno, hoy te aplico la norma que todavía no está en vigencia. Ahora, vamos a suponer que estemos ya en el mes de noviembre de 2025, cuando ya está en plena vigencia.
la ley 7.445. Y vos decís, no me podés aplicar esa ley porque yo entré antes. La pregunta es para determinar si una norma se aplica retroactivamente o no es, ¿hoy sos funcionario? Sí. ¿Qué norma está vigente? La 7.445. ¿Cuál es su margen sancionador? Este. Te aplico este margen hoy, porque vos estás hoy, entonces no hay aplicación retroactiva, no hay inconstitucionalidad. Son pensamientos, son posiciones jurídicas, de ninguna manera es la verdad absoluta. Ojo, eso quiero dejar en claro. Yo no soy enemigo de ningún funcionario público, al contrario, aprendí. César, vos me estás hablando de una norma, no puede ser desfavorable al encausado. Es que todas las normas sancionatorias son desfavorables al encausado. Todas. O si no, todas las normas establecerían premios, no sanciones. Ninguna sanción es favorable. Todas son desfavorables, es una consecuencia disvaliosa. Pero esos son los temas que podemos tocar más adelante. Y es muy importante lo que está diciendo César, porque vos estás plantando las bases para una discusión jurídica muy interesante y muy enriquecedora. Y mira que en este conversatorio o en un debate, cualquiera de los dos puede cambiar, puede modificar su pensamiento. Justamente ese es el objeto de estos conversatorios, de estas exposiciones. Que construyamos y avancemos juntos. Somos todos colegas y todos aprendemos de todo. Vamos a ir avanzando un poquito más para terminar el capítulo y estos fueron adelantos nomás de lo que falta tocar. Otra cosa, sumario administrativo. ¿Cómo se hacen los sumarios? ¿Qué normas se aplican? Les doy ya un adelanto para que quieran hablar del tema. Hoy se utiliza lo que dice la ley 1026 que se tiene que utilizar y lo que se utiliza. Se tiene que utilizar como cuerpo normativo el Código Procesal Civil, proceso de conocimiento sumario. O sea, el procedimiento justicia letrada. ¿Qué se utiliza hoy? El decreto 360/2013. Yo tengo un artículo y una exposición y videos. Se caratula o se denomina el decreto 360 y la ruptura del orden lógico procesal, violación del derecho de defensa del funcionario público. El título creo que dice exactamente lo que pienso de ese decreto. Eso es lo que se hace hoy. ¿Y qué se va a hacer con esta nueva ley? Se va a utilizar principalmente la ley de procedimientos administrativos, que establece un montón de derechos y principios jurídicos harto interesantes para quien está siendo sumariado. Eduardo. Jorge, en este punto, mira, me parece fundamental y también un poco de marketing o de venta, de conocimiento, entre comillas, y de interés, parar aquí, porque acá empiezan los suculentos, Jorge. El tema del sumario administrativo, la aplicación me parece espectacular y estupendo. A veces la contradicción entre un proceso y otro, si te parece bien. Aquí paramos, si te parece bien, y reagendamos para continuar con el estudio de la nueva normativa administrativa y particularmente en lo que tiene que ver con el aspecto procesal del sumario administrativo y las normas concordantes de aplicación, porque yo también tengo unas cuantas dudas con relación a los principios establecidos en la norma y la aplicación real de esos principios, que no siempre es así, si te parece bien, Jorge. Sí, genial. Yo simplemente lo que yo estoy haciendo es que estoy promocionando la futura charla, tirándole o mostrándole que va a dar gusto lo que falta. Claro. No. La siguiente. De hecho, ya pillé, es así, es espectacular, porque hay que entender lo que yo tienen que saber, los otros tienen que creer que forma parte nomás de esto. Hay que entender que estamos resumiendo vos, Jorge, un curso de un año de derecho administrativo en una charla, así que vamos a desdoblar esto, si te parece, coordinamos contigo y después lo vamos fijando para una siguiente clase, si te parece bien. Me parece bien. Bueno, les quiero dar las gracias por la atención, por las intervenciones.
Todos los comentarios han sido muy enriquecedores. Ese es el objeto de este tipo de capacitaciones. Sepan que tenemos que ser solidarios entre colegas. El gremio de abogados hasta hace muy poco tiempo era el más insolidario. Eso creo que con antiguos luchadores y con los abogados jóvenes se ha venido mejorando mucho ese aspecto, pero todavía hay mucho camino por andar. Entonces, vamos a compartir conocimiento, experiencia y aprender un poco de todos nosotros. Muchas gracias por la atención, por la deferencia de haberme invitado, y estoy a disposición de ustedes y del gremio cuando quieran reagendar la charla. Yo estoy disponible. Yo creo que el análisis la fecha de la siguiente clase ya va a ser fijada aquí en el WhatsApp, en los grupos de WhatsApp del gremio de abogados. Buen resto de jornada, buen descanso para todos. Espero que les vaya bien y a las órdenes. Adelante, doctor. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, doctor Rivas. Muchísimas gracias a la gente. Y ahí dice cuándo la próxima ponencia lo vamos a estar organizando, te vamos a estar avisando. Es como siempre, lo que pasa es que nos quedamos prendidos también, y es cierto, hay muchos aspectos a estudiar todavía. Te agradezco una vez más, Jorge Rivas, la doctora Freud, que es la artífice, el tronco principal sobre el cual se mueve este andamiaje de MED y compañía. Así que muchísimas gracias, Jorge, y dejo las últimas palabras a la doctora Freud. Agradeciendo al doctor Jorge Rivas, haciendo honor al cargado currículum que leímos al inicio, sorprendiendo nuevamente en cada una de sus disertaciones, porque él ya es asiduo de la casa y igual nos sorprende con su ponencia esta noche. Muchas gracias, doctor Rivas. Vamos a agendar ya para este mes de mayo, porque abril ya no tenemos, ya se termina el mes, y en el mes de mayo vamos a continuar con la ponencia del doctor, con la segunda parte, que sería la parte práctica y ya del desarrollo de la ley. Muchas gracias, doctor Rivas. Muchas gracias, doctor Armas. También un saludo al doctor Mendoza, que está en ruta, y nos encontramos en la próxima reunión. El link de esta ponencia va a estar disponible a partir de mañana a primera hora. Estaremos compartiendo en los grupos del Gremio de Abogados del Paraguay y posteriormente en los canales de YouTube. También pueden ingresar en el canal de YouTube en Gremio de Abogados del Paraguay, en la parte donde dice videos. Ahí ya van a encontrar las anteriores ponencias del doctor Rivas, temas muy interesantes, por cierto, y pueden ir observando las ponencias que van subiendo mes a mes. Muchas gracias a todos los colegas y buenas noches. Feliz descanso, felicidades a los docentes, mañana a los profesores, a los maestros, acá grandes maestros que están presentes con nosotros. También entre los que nos acompañan en sala tenemos grandes maestros quienes nos regalan su conocimiento. Que pasen un feliz día mañana y estaremos próximamente agendando esta ponencia. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias también.